Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy estamos con Game of Thrones King's Road, un juego que ahora mismo pues está en su fase beta. Y vamos a comenzar pues directamente ya con el juego. Vamos a comenzar a ingresar y en lo que ingresamos pues comento acerca del juego. Por cierto, antes de que me olvide, el juego pesa como 11 GB, chicos. Y como ya lo dije, y si no lo dije, por Dios, le vamos a dar start. Y si no lo dije, pues el juego ahora mismo está en una fase de beta cerrada. Ahí pueden ver pues ya con la introducción y todo esto. No sé si vaya a ser un corte porque creo que tiene muchísimas cinemáticas. ¿Y de qué va el juego Ultra? Pues es prácticamente un RPG. Está bastante chulísimo, la verdad. Puede ver algunas capturillas por ahí. La verdad se ve increíble. Es mi primera vez ingresando al juego, por cierto. Y para el que no tenga idea, esto está basado en una serie famosísima. Hace bastante tiempo pues era una de las series, o de hecho estaba aspirando a ser la mejor serie. Y pues que el final a muchos no les gustó y todo esto. Tiene varias temporadas. A mí me gustó bastante. Tenemos dragones, un montón de cositas, fantasía y todo esto. La verdad es una serie espléndida para el que no se lo haya visto. Al menos las primeras temporadas me parece que estaba súper genial. Y puedo ver de que el juego está en inglés, creí que estaba en español. Vamos a tratar de saltar rápidamente esto. Ahí pueden ver un poquito de otras cinemáticas, con protagonistas, por cierto, de la misma serie. Y creo que esto está basado en la serie. Tenemos 3 personajes al principio para elegir. Miren, es que también tenemos la opción de elegir una versión mujer. Que yo sepa ahora mismo, pues estos no son protagonistas, aunque se parece un poquito a Jon Snow. Este es un caballero, déjenme ver. Voy a tratar de que el audio de fondo de la típica música clásica y muy reconocible de la serie pues no se escuche más mi voz. Y obviamente es por el copyright. Aquí tenemos un asesino. Esto me recuerda también a una de las muchachas de la serie. Y podemos elegir en su caso una versión varón. Este es el hermano, se parece bastante. Que yo recuerde no era un asesino. Pero no les quiero spoilear, no quiero decir nada para que no se haya visto la serie. De los 3 yo creo que voy a elegir a este, chicos. Quiero ver su versión mujer. Ok, no puedo creer que tengamos más opciones de personalización. Yo creo que lo voy a dejar como ya lo elegimos en un principio. Parte de las armaduras, yo creo que está bien así, para que como que se identifique con los del norte. Le damos crear y vámonos. No tengo idea ahora mismo por lo que pesa. Como ya dije, pesa como 10 a 11 gigas. No tengo idea si está pues toda la serie ahora mismo. Ey, está en pantalla negra, ok. No tengo idea si está de principio a fin toda la historia. Sobre todo lo traigo al canal porque vi de que no es un juego por turnos ni nada por el estilo, chicos. Es un juego libre donde tienes que controlar tu personaje y empezar a avanzar en la historia, en las misiones y todo esto. Así que pues me gusta. Yo voy a saltar todas estas partes, chicos, porque está en inglés y pues se nos va a hacer complicadillo. Así que vamos a irnos directamente a ver cómo se ve el juego ya. Ahí pueden ver un poquito las cinemáticas. Yo creo que ya nos va a dar el control del personaje. Creo que estamos en la parte norte, cerca de la muralla. Discúlpenme si ya no recuerdo los nombres de muchos protas. Y es que ya lo olvidé. Hace muchísimos años que la verdad lo vi. No sé si dependiendo del personaje que elegías pues iba a cambiar la historia. La verdad no tengo idea. Ya tenemos control del personaje, chicos. Así es como se ve. No tengo idea si está al máximo de gráficos. Ahora mismo pues obviamente no puedo entrar a ajustes. Primero tengo que completar la parte inicial. Supongo que es donde nos van a enseñar muchas cosillas. Es la parte del tutorial. Ya casi llegamos. Más cinemáticas. Voy a hacer muchos cortes para que nos vayamos directamente a la acción. Y esta beta, por cierto, creo que no lo dije, va a estar disponible desde el 16 al 22. Y al ser una beta cerrada, esto estaba con invitaciones. Solamente los que habían hecho pues un preregistro previo tenían la invitación que les llegó por correo para que se lo pudieran descargar desde la Play Store. Pero yo les voy a dejar el APK, el mismo que estoy usando ahora mismo, y no van a tener problemas al momento de loguearse. Simplemente eligen alguna cuenta para loguearse, una cuenta de Netmarble o con una cuenta de Google Play. La verdad es que no van a tener ningún problema para loguearse. Y creo que también estuve leyendo por ahí de que es un juego bastante exigente, chicos. Así que ojito con esto, ya que creo que pues no está tan fácil de correr. Pero eso sí, si te corre pues sí te va a ir bastante fluido. Que enseguida ya tengo muchísimas ganas de entrar a ajustes. Por ahí pueden ver algunas escenas. Voy a darle a saltar. Otra vez volvemos a tener
Pues dominio del personaje. Vámonos, ajustes. Déjenme ver por aquí. Supongo que aquí están los gráficos. Ok. 30 FPS se lo vamos a subir a 60. Le vamos a subir todo por aquí. Creo que con esto ya lo tenemos todo al máximo, chicos. Ahí lo pueden ver, todo al máximo de lo máximo. En cuanto al audio, le voy a bajar, permítanme, la música. Y en cuanto a idiomas, solamente tenemos chino y también inglés, no tenemos español. Y ahí lo pueden ver, chicos. Ahora sí que lo tenemos al máximo de gráficos. Creo que no puedo poner los FPS, permítame que también voy a activar los FPS. Bien, ya le pusimos los FPS, ya lo pueden ver en la parte superior. A pesar de que lo tenemos todo al máximo de lo máximo, pues puedo ver de que va tranquilamente a 60, ¿eh? No sé por qué lo limitaron simplemente a 30 y en gráficos bajos. Si lo puedo correr tranquilamente, porque por cierto, lo estoy probando en un Red Magic 7. Y tenemos que empezar a dialogar con este hombre. Nuevas cinemáticas, ya les digo, está plagadísimo de cinemáticas el juego. Creo que están hablando como que de los hombres estos de fuera de la muralla. Ahora mismo no recuerdo muy bien cómo es que se les decía. La verdad ya no recuerdo bien, chicos. Los caminantes, creo que eran los caminantes, ¿eh? Pues, ¿qué les digo? Gráficamente no se ve nada mal. No sé cuándo se va a lanzar esto globalmente, no dijeron nada al respecto. Simplemente sé que ahora mismo pues iniciaron con las primeras pruebas betas. Yo al principio creí que iba a ser un juego RPG, por eso mismo pues no hice como que la preinscripción para esta prueba. Pero como ya dije, no necesitan haber hecho la preinscripción ahora mismo para poder probar esto. Porque a mí ahora mismo pueden ver de que me deja jugar tranquilamente. ¿Qué tenemos por aquí? Ok, es como que nuestro sentido, algo así, como para tener idea de dónde están ubicados los enemigos o nuestro objetivo. Ok, ya cruzamos. Ok, vamos a tener que ayudar a este hombre de aquí. Al parecer está súper mal. No, tenemos a alguien por detrás. Es una de las criaturas. No, lo acaba de rematar, ¿eh? Momento en la acción, chicos. Momento en la acción. Miren, es que no tiene cuerpo. Simplemente es un cadáver. Vámonos. Vámonos. Tenemos muchos efectos por ahí. Pueden ver cómo cae la nieve. Uf, no sé cómo le fallé. Tenemos fijado ahora mismo al enemigo. Solamente un golpe. ¿No lo matamos? No se muere, Dios. Como que empieza a revivir. Como que tiene muchísima vida. Vamos. Ya casi. Ok, por fin. Lo acabamos de matar. Creo que si no lo llegas a matar, creo que en la serie, de hecho, necesitabas una espada o algún arma que tuviera algún material específico para poderlos matar. Que ahora mismo no recuerdo muy bien si era obsidiana. Creo que sí. Ahí tenemos a otro. No. Se contagió el hombre, ¿eh? Vámonos. Ese ataque es más lento, pero es mucho más letal. Se supone que tengo por aquí movimientos para poder esquivar los ataques enemigos. Ok. Ahí tenemos un poquito. Hubiese estado genial que tengamos alguna opción como que para poder evitar los ataques cuando nos vienen por detrás. No tenemos ningún botón específico ahora mismo. Los tenemos que terminar de matar porque ya pueden ver que empiezan a revivir. Y esto no es genial. No están nada mal los gráficos, chicos. No están nada, pero nada mal. Este está mucho más grande. Ey, puedo ver de que ya empieza a calentar el dispositivo. Ahora mismo ya me empieza a calentar muchísimo. A pesar de que está con el ventilador y todo esto. Ok, ahí lo atacamos. Ya está a poquísimo. Si no hacemos algo. Ey, supongo que en esta parte tengo que hacer algún tipo de remate. La verdad no tengo idea ahora mismo. Son 6 enemigos que tenemos que matar. Ya matamos a 4. Nos acaba de dar un super golpe. Vamos a tratar de esquivar. Ya matemos a este que le queda poquísimo de vida.
Ok, esquivamos. No sé si te puedes modificar también el HUD. La verdad no tengo idea. Lo tengo que revisar en ajustes. Vámonos. Con eso ya está muerto. Muertos, muertos, muertos. Ahora sí están muertos, pero muertos. Los muertos vivientes estos. Permítame, voy a entrar a ajustes. Quiero ver si te puedes modificar el HUD. Definitivamente no te puedes modificar el HUD. Eso sí, para el que pregunta si esto también está en iOS, no está en iOS, chicos, simplemente está en Android. Ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? Vamos a aplicar la vista. Creo que tenemos que dialogar con este hombre. Ok, vamos a ir al siguiente nivel. No está mal, ¿eh? Es como jugarse a la serie, pero pues obviamente jugándolo a hacer el modo historia y todo esto. Ahí teníamos a un engendro de esos escondido. Ok, lo mató el compañero. Tenemos otro por ahí. Las escenas estas están bastante bien, la verdad. Y los FPS puedo ver de que me baja a 50, 40. No lo estuve viendo en plena pelea, pero ya les digo, calienta muchísimo, chicos. Llegó más ayuda. Ok, hay mucho de esos engendros. Yo creo que ya tenemos que irnos del lugar. Al menos al parecer ya acabamos con todos. Ahí le dicen yo soy Ultra. Soy como un personaje muy separado del prota, Ey, ahí está el jefe de los caminantes estos. No, y viene más, por Dios. Yo creo que no vamos a poder pelear. Simplemente tenemos que huir ahora mismo. 41 FPS en las partes estas. 27 acaba de bajar por ahí los FPS. Pero in-game ya pudimos ver de que creo que sí se mantienen los FPS. Ok, sí, momento de huir. No podemos quedarnos a pelear porque no le vamos a ganar. 47 FPS en estas partes. Sube a 60 a momento. Ok, supongo que tengo que continuar por aquí. Ah, ok, este botón justamente nos sirve para correr, chicos. No sé si puedo ver en la parte de atrás. Creo que no nos vienen los engendros esos. Vámonos. Le damos prisa por aquí. No te voy a decir ahora mismo, pues esto es compatible con mandos. Yo creo de que no. Momento en las cinemáticas. No, tenemos un super gigante en esta parte. Uff. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que vamos a tener que pelear. No queda de otra. Ok, momento de la pelea. Puedo ver de que en las peleas sí hay algunos bajoncillos por ahí. Pero pues ya les digo, son las primeras betas, chicos. Voy a tratar de atacar y esquivar. Son las primeras betas de un juego que pues ya la verdad yo no tenía idea de que estaba en desarrollo. Me sorprendió muchísimo enterarme. Creí que iba a ser otro juego más genérico de los que salen por turnos y todo esto. Pero pues no está mal, no está nada mal. Esquivemos por favor. Está concentrado muchísimo en mí. Aquí podemos usar como que el escudo. Ok, le hicimos un super ataque. No se deja atacar. Ya solamente le queda mitad de vida, por Dios. Le hacemos un super ataque por ahí. No podemos continuar. A principio no deberíamos tener como que problemas, a pesar de que también podemos curarnos. Ok, acabamos de rellenar nuestra vida. Al parecer podemos llevar también objetos de curación, de salud. Pues no está nada mal, la verdad. Ok, atacamos otra vez. Ok, lo hicimos caer. Ahora sí, momento de aprovechar todos los ataques que podamos hacerle al hombre. Eso sí, me hubiese gustado muchísimo de que se pudiera modificar el HUD, porque veo que está como que un poquito incómodo la disposición de los botones. Y como ya dije, pues creo que no es compatible con mandos ahora mismo. No sé si lo vaya a hacer en un futuro. Ya le queda poquísimo. Ok. Ey, y no murió, creo que no murió el gigante. Y nos llegan muchísimos más de estos bichos. Vámonos, vamos a tener que huir. Teníamos como una especie de río por ahí. Creo que va a estar súper complicado, no sé cómo lo vamos a hacer. Supongo que es parte de las cinemáticas. Ey,
No quiero volver a pelear. Ok, tenemos que correr al parecer y tenemos que hacer algunos movimientos. Espero de que me vayan a salir. Vámonos. Ok. Tenemos que escapar de esta parte. Escapando de las criaturas, por favor. Ultra. Momentos llenos de acción, chicos. Está bastante genial, ¿eh? Y tenemos un contador por ahí. Si no lo hacemos en ese determinado tiempo, pues vamos a perder. Vamos a tener que volverlo a intentar. Corramos. Ok. Yo creo que esta ya no van a poder pasar. Ey, ¿alguien pasó? Yo creo que estas son como que escenas muy separadas de la historia. Al menos que yo no me leí los libros, pero de lo que sé de la serie, pues creo que estas escenas no están en la serie, chicos. Son como que muy individuales ahora mismo. Muy adaptadas a nuestro protagonista, que en este caso somos nosotros mismos. Vamos corriendo nuevamente. Sigue un minuto 13 por ahí. Corre Ultra. Tenemos que saltar. Vamos. Uf, los FPS bajaron a 0. No quiero pensar en lo que va a pasar porque creo que se me va a colgar. Ok, volvimos a ingresar. De verdad que se crasheó. Vamos a saltar esta parte. Y ya les digo, chicos, al ser un juego que está ahora mismo en sus fases pues de beta, obviamente va a suceder esto. Vámonos. Por aquí no tuve que hacer ningún gesto. Por aquí sí que sí. En esta parte es que nos llegaban los FPS a 0. Espero de que no vaya a suceder. Uf, por poco y nos caemos, Por poco y nos caemos. Nos acaba de salvar la vida. Tenemos que presionar varias veces por aquí. Tenemos interacción en las cinemáticas. Eso me gusta. Ok, continuamos el camino. Seguimos saltando. No sé qué tengo que hacer. Ok, tenemos que subir por esta parte. Ey, está bastante divertido, chicos. ¿Qué puedo decir? No está nada mal el juego. No me esperaba de que fuera así. ¿Qué tenemos? ¡Ey, no! Por poco y me matan. Dios. Dios. No sé cómo la libré. Creo que va a ser momento en la pelea. Viene otra vez el gigante. No, creo que ya no pueden bajar. Pero continuamos con el camino, por favor. Ultra, ¿por dónde te metiste? Vámonos. Tenemos que seguir a Jon Snow, por favor. Protégenos, Jon. Llegamos a otra parte. Yo creo que vamos a parar aquí el video, chicos. Como siempre, los links se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes se lo instalen. Acaba de matar a alguien, por Dios. Uf, ahí está el líder de los caminantes. Ey, están fuertes las escenas, no están nada mal. Me gusta la verdad. Están súper intensas. Ahora mismo no tengo como que retorno del audio, ya que lo puse súper bajo en el PC para que no me salga el audio por los micrófonos, por el micrófono. Ey, no sé cómo la vamos a librar. Se ve súper complicado esta parte. Escenas muy crudas, la verdad. ¿Qué acaba de pasar? No pueden avanzar más. Es como que no pueden ir más allá de esta zona. Es la muralla, chicos. Claro, es la muralla. Y así comienza el juego. Pues bueno, muchachones, yo voy a dejar aquí el video. Espero que les haya gustado. Como siempre, los links los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes se lo descarguen. Ya les dije cuánto pesa, unos 11 GB aproximadamente. La verdad, está súper entretenido. Si no conocías, pues, la serie te recomiendo que te lo veas. La verdad, no está nada mal. Está súper genial, al menos a mí me gustó muchísimo las primeras temporadas. Sí, la final quizás, o el episodio final quizás es un poquito, o la última temporada es un poquito acelerado, la verdad. Pero pues es una buena serie en general, chicos. Así que bueno, muchachones, pues no olviden dejar su like. Se despide como siempre, soy mi Ultra. Cuídense, hasta la próxima.